Doctor Filippo Grandi, es un honor que hoy usted y ACNUR hayan escogido a Colombia para conmemorar este Día Mundial del Refugiado, para conmemorar este Día Mundial donde elevamos nuestra voz de solidaridad, de aprecio y de afecto para tantos millones de migrantes y refugiados que en distintos lugares del planeta están buscando una luz de esperanza. Y qué importante que se le haga este gran reconocimiento a Colombia, un país que ha tenido una política migratoria fraterna, de brazos abiertos y en procura de una construcción de lazos indisolubles. Mucho más cuando vemos que en el mundo son muchos los países que tienen discursos frente a los derechos humanos, que los llevan a todas las plataformas multilaterales y que además hacen parte de discursos grandilocuentes. Pero cuando se trata de mirar hacia la migración, vemos fenómenos crueles de deportaciones masivas, vemos también indiferencia, negación, xenofobia, rechazo. Por eso cuando se habla de una política migratoria, no es solamente el manejo de pasaportes o de permanencias o de licencias. Cuando se habla de política migratoria, se habla de una política integral de paz y de derechos humanos. Cuando se acoge con brazos abiertos a millones de migrantes, estamos ante un fenómeno que supera con creces los efectos positivos de cualquier proceso de paz. Y nos damos cuenta también que estamos ante un fenómeno integral de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Una política migratoria integral tiene que ver con muchos de los derechos fundamentales que todos los días se reclaman, desde el derecho al nombre, desde el derecho a una nacionalidad, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la organización, el derecho a expresarse libremente los ciudadanos, a poder construir sueños sin que estén afectados por obstáculos o por amenazas viles. Y es en ese espíritu, doctor Filippo Grandi, que Colombia, sin ser un país rico, pero siendo un país de inmensa riqueza en fraternidad, ha marcado un hito histórico en la política migratoria mundial y ha marcado un hito en la historia de la humanidad en materia de migración. Nosotros, en un hecho sin precedentes, optamos por construir el Estatuto de Protección Temporal para ciudadanos venezolanos, donde con inteligencia, tecnología, pero sobre todo afecto y entendimiento de la tragedia que vive el pueblo venezolano, le permite a cerca de 1.8 millones de migrantes tener un estatuto especial, con una identificación especial para poder abrir el camino al ejercicio pleno de los derechos en virtud del artículo 100 de nuestra Constitución Nacional. Un artículo que está en esta brújula, en esta carta de navegación, donde se dice de manera clara y sin ningún tipo de aspaviento que los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. Pocas constituciones del mundo tienen una visión tan clara frente a un fenómeno como el de la migración. Y hoy nosotros ya podemos decir con alegría, y quiero destacar el trabajo de tantos funcionarios que le han puesto el amor a esta tarea, que cerca de 1 millón de ese 1.800.000 migrantes
ya están preregistrados en este sistema del Estatuto de Protección Temporal y recibirán su tarjeta con identificación biométrica que les permite ejercer sus derechos en Colombia al mes de diciembre de este año. Y también hacemos el compromiso que ese 1.800.000 migrantes tendrán su tarjeta del Estatuto de Protección Temporal para agosto del año 2022. Quiero expresar mi felicitación y agradecimiento a la doctora María Paula Correa, jefe de gabinete de la Casa de Nariño, a la doctora Alejandra Botero, consejera presidencial para la acción y el cumplimiento, al gerente de Fronteras Lucas Gómez, a nuestra vicecanciller Adriana Mejía, agradecerle al doctor Francisco Echeverry y muy especialmente hacerle un gran reconocimiento al director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, y a todo el equipo de Migración Colombia. Este es un trabajo interdisciplinario, un trabajo de múltiples agencias y que además responde a lo que dijimos en campaña, a lo que plasmamos en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, a lo que llevamos a la Asamblea de Naciones Unidas en el 2018, a la Asamblea de la OEA en el 2019, al documento COMPES de migración, primera política pública en nuestro país de manera integral que hace ese reconocimiento. Y quiero también expresarle mi gratitud a usted, doctor Grandi, a ACNUR, porque ustedes nos han respaldado en construir esta política que hoy es aplaudida en el mundo entero como una política de paz y de protección integral a los derechos humanos. No existe hoy en el mundo, frente a ninguna de las crisis migratorias, una actitud tan clara de bonomía de un pueblo, de fraternidad de un pueblo, de coordinación y de apoyo irrestricto a la construcción de esperanza como la que ha puesto Colombia en marcha con los hermanos y hermanas venezolanos. Y esto está soportado en una historia que se ha construido de tiempo atrás, porque hoy, en este año 2021, estamos celebrando lo que fue la construcción de un sueño binacional. Este año conmemoramos 200 años de la Constitución de Cúcuta, la Constitución de la Gran Colombia, gobernador Silvano Serrano. Hace 200 años, en Villa del Rosario, se juntaban convencionistas de distintos lugares para darle nacimiento a una constitución que empezaba a edificar el nacimiento de nuestra república, la tridivisión del poder, la separación en esa tridivisión para que se garantizara el brío republicano y que se le diera también a nuestros pueblos una orientación de compartir principios comunes. Es cierto que ese sueño se diluyó en el tiempo, por lo menos en la estructura formal de la binacionalidad, pero nunca logró disolver esa hermandad propia de colombianos y venezolanos que hemos tenido que enfrentar muchas vicisitudes a lo largo de nuestras historias. Y fue Venezuela la nación que le abrió los brazos a miles y a millones de colombianos en momentos de desasosiego y de dificultad. Y hoy nuestro país también reitera esa fraternidad cuando hemos acogido a millones de hermanos y hermanas que han cruzado a nuestro país huyendo de la oprobiosa dictadura, huyendo de un régimen totalitario que aniquiló las oportunidades, el desarrollo empresarial, la tridivisión del poder. Y hemos acogido a miles de personas que con frío en los huesos y con carencias notorias, notables
y dolorosas reciben hoy en Colombia un tratamiento digno y se les ofrece también una perspectiva de mejor futuro. Hoy más que nunca, Colombia le demuestra al mundo que las políticas migratorias fraternas, con tecnología y con inteligencia, no son propias de las naciones más ricas, sino que también una nación de ingreso medio las puede adelantar, y las puede adelantar buscando convertir una dificultad en una oportunidad. Que cuando vemos a un hermano y una hermana venezolana que entran al mercado laboral en igualdad de condiciones, que reciben la atención médica, que acceden al servicio educativo y que acceden también a otra suerte de beneficios y oportunidades, están construyendo para el futuro una relación inseparable. Y que cuando cese la horrible noche de la dictadura y se cree nuevamente esa oportunidad del retorno, en ese retorno estará presente Colombia con esos hermanos que también nos invitarán a que construyamos juntos esa nueva esperanza y ese nuevo renacer. Tuve el inmenso privilegio de entender la migración desde muy niño, cuando el hermano de mi abuela, Estela Tono, nos invitaba a Caracas. Recorríamos con él los distintos barrios y nos contaba cómo él había llegado a Venezuela buscando oportunidades por allá en 1952. Nos contaba cómo construyó su proyecto de vida, cómo lo recibieron. Nos mostraba los barrios colombianos y nos expresaba cómo en los momentos donde la crudeza de la violencia política en Colombia era tal en su magnitud que Venezuela se convirtió en un refugio para miles de personas. Tuve esa oportunidad en la vida y entendí desde ese momento que esa fraternidad entre colombianos y venezolanos es en sí mismo un patrimonio de la binacionalidad. Qué importante que hoy entendamos que el fenómeno migratorio que se vive en América Latina es el más grave del mundo, que la crisis migratoria venezolana avasalla ya la que vimos en Siria o en Sudán, y la urgente necesidad de movilizar recursos de los donantes. Yo celebro lo que hace 2 días presenciamos, doctor Grandi, en la mesa de donantes, donde Canadá y otras naciones se acercaban prácticamente a los más de 900 millones de dólares de compromisos para atender esta situación. Es un paso trascendental, pero no nos engañemos, los aportes de la comunidad donante para la crisis siria superan los $3.000 por migrante, o en el caso de Sudán supera los $1.600 por migrante, y en nuestras latitudes y frente a esta coyuntura no llegan a superar hasta ahora los $300 por migrante. Lo que vimos en la sesión de hace 2 días es también una luz de esperanza. Aumenta los recursos, por lo menos los compromisos. Pero el reto que tenemos hoy es que esos compromisos no se queden solamente en declaraciones o en enunciaciones que terminan reposando en fondos no asignados, y que por el contrario se traduzcan en desembolsos efectivos, y que los podamos hacer de manera muy práctica, que no los estemos fraccionando por una multiplicidad de agencias de cooperación con tiempos, trámites y peregrinajes burocráticos diferenciados que muchas veces terminan alejándose de la practicidad o de la efectividad requerida para surtir gastos que se generan en la condición migratoria. La unificación de procedimientos, mecanismos de desembolsos y fondos es necesario, porque eso nos permite atender situaciones como la presión en el sistema sanitario o en el sistema de alimentación de la niñez, por solamente mencionar algunos. Veo además con ilusión y con alegría que el camino emprendido por Colombia ha sido seguido por países como los Estados Unidos, pero también vemos a líderes regionales como nuestro buen amigo, el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, que ha dicho
que también adelantará un proceso de regularización migratoria. Desde ya, todo el apoyo técnico y de conocimiento a la hermana República del Ecuador para que lo que hoy se construye en Colombia pueda también servir como referente. Y debo también expresar lo siguiente, doctor Filipo. Usted ha sido un líder dentro de la Organización de Naciones Unidas en estas materias. Usted y el secretario Guterres han mostrado una gran sensibilidad por este fenómeno. No en vano el secretario Guterres, antes de ser elegido secretario general de la organización, estuvo en el cargo que usted hoy ostenta. Y quizás eso también sirva para enviar un mensaje a la Organización de Naciones Unidas. Y es que con el liderazgo de ACNUR tengamos esa transversalidad en todo el sistema. Porque atender estas crisis migratorias no es un asunto solamente migratorio. Es un asunto de defender todos los derechos. Si hablamos de migración, tiene que estar presente la OIT para hablar sobre las oportunidades de empleo. Si hablamos de migración, tiene que estar presente UNICEF en lo que tiene que ver con la atención de la niñez, la atención además de aquella niñez que está hoy amenazada por la desnutrición. Si hablamos de migración, tiene que estar el Programa Global de Alimentos. Si hablamos de migración, necesitamos que el PNUD también, en su índice de desarrollo humano y en sus múltiples reportes, también pueda analizar cómo la migración debe convertirse en una oportunidad y no dejarla como una especie de malestar que puede golpear a las democracias. Y cuando hablamos también de migración, tenemos que hablar de todo el sistema de Naciones Unidas relacionado con el medio ambiente, porque cada vez serán más los migrantes detonados por causas ambientales y por la amenaza indiscriminada del cambio climático. Esa transversalidad nos puede permitir unir el concepto de atender a la migración en cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y desde ya queremos invitar a que con ACNUR podamos, en el marco de la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, tener un encuentro sobre la migración en América Latina, invitando a varios jefes de Estado y haciendo una declaración sobre principios de acción verificables y que sean además abiertas al escrutinio y a la continuidad de las políticas públicas, convirtiéndose en políticas de Estado, trascendiendo los ciclos políticos que tendremos en los próximos años. Quiero desde acá enviarle un mensaje lleno de afecto a tantos migrantes, a esos 1.8 millones de hermanos y hermanas venezolanas en nuestro territorio, a quienes están hoy en el Ecuador, en Perú, en Chile, en Panamá, en Estados Unidos y en otros lugares en Europa. Ellos tienen dolor, tienen tristeza, porque vieron cómo la dictadura acabó con todo lo que se había construido en tantas décadas. Muchos han salido, pero en sus corazones y en sus conciencias siempre está ese interés de regresar. Y si bien hoy los acogemos con el afecto más grande, también tenemos que transmitirles a ellos que no vamos a declinar en estar a su lado para que se gesten las condiciones de su regreso a partir de la recuperación de la democracia. Hoy sabemos lo que significa para muchas personas en el mundo ser refugiadas. Sabemos que hay tristezas, pero también que hay historias de éxito. Son muchos los migrantes que han llegado a nuestro país y nos han enriquecido como sociedad. Son muchos los migrantes que han llegado a otros lugares del mundo y los han enriquecido como sociedad. La migración enriquece a las sociedades y fortalece a las democracias.
saber entender este fenómeno nos hace más fuertes como nación. Por eso tenemos que rechazar cualquier forma de xenofobia, cualquier forma de indiferencia. Y esta política migratoria que Colombia pone en marcha, que tiene el eslogan de visibles, es porque tristemente en muchos lugares, cuando llega el refugiado o el migrante, termina sintiéndose en una invisibilidad que a veces es penosa o tortuosa. Hoy nosotros, con 1 millón de inscritos para acceder al estatus de protección temporal, constatamos que en tan solo 3 meses ya el 50% de esos migrantes en Colombia confían en que el estatuto de protección temporal consolidará oportunidades para siempre. Con el apoyo suyo, doctor Grandi, con el apoyo también de la Organización Mundial de Migraciones y de las agencias de cooperación, donde quiero además agradecer a la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, agradecerle a la Agencia de Cooperación del Canadá, de España, estaremos haciendo de esa tarjeta inteligente más que un documento, una llave a la visibilidad y a las oportunidades. Que hoy se reconozca que todo este esfuerzo es una política integral de derechos humanos. Que hoy se reconozca que esta política pública nació para quedarse y trascender como política de Estado, es el reconocimiento a un pueblo que enfrentando pandemias, que enfrentando los efectos económicos de la pandemia y los efectos sociales, que enfrentando muchísimas brechas que vienen de atrás, se para con el cuerpo erguido y con la frente en alto para decirle a los hermanos y hermanas que nos necesitan, que aquí estamos a su lado. Hoy tiene que ser una oportunidad para que toda la comunidad donante acelere sus decisiones y sus desembolsos, pero también para que creemos herramientas innovadoras a través de bonos de innovación social para atender muchas de las necesidades de los migrantes e involucrar al sector privado en este propósito. Desde ya, quiero agradecerle a tantos gobernantes locales de nuestro país, gobernador Silvano, doctor Plata, alcalde Mohamed Dasuki, apreciado Nemesio Royce, gobernador de La Guajira. Hace tan solo 2 días el Congreso de la República aprobaba una nueva ley de fronteras, un anhelo de nuestro ex canciller, que en paz descanse, Carlos Holmes Trujillo, pensando en que estas políticas se hicieran grandes y vigorosas, pero no se harían grandes ni vigorosas si no tuviéramos el compromiso de ustedes. Fácilmente podrían dejarse ustedes llevar por los cantos de sirena de la xenofobia o inclusive por el populismo y la demagogia radical que le endilga a los migrantes toda suerte de responsabilidades, pero ustedes han actuado con grandeza y demostrando que esta decisión es una política de Estado porque la asumimos desde el gobierno nacional, pero también desde los gobiernos departamentales y municipales. Y me congratula también que esa apropiación esté en cabeza de tantos funcionarios. Ver cómo en cuestión de meses los centros de atención al migrante dispuestos por la Gerencia de Fronteras y por Migración Colombia tienen el apoyo de gobernadores y alcaldes es realmente, doctor Filipo, digno de admirar y de aplaudir. No pretendemos decir que las cosas están en el jardín del Edén, ni mucho menos en un jardín de rosas, porque sabemos que el reto es grande. Pero escuchando a la presidenta de la Fundación Juntos se Puede, todos nos damos cuenta que aquí todos sumamos y que esas organizaciones de la sociedad civil, de hermanos y hermanas venezolanas, o como la coalición Juntos por Venezuela, también nos inspiran para que entre todos le mostremos al mundo que en el siglo XXI, ante el fenómeno de la migración,
Colombia y Venezuela, dos pueblos hermanos, son capaces de trascender, y se trasciende cuando se hacen visibles aquellas personas que reclaman derechos y que se les pueden otorgar. No tengo duda que aquí la tarea empieza, Filipo, pero empieza con los bríos suficientes para que ustedes en la Organización de Naciones Unidas, cuando se pregunten qué país es hoy un ejemplo para el mundo en estas materias, sin dudarlo dos veces, se diga Colombia. Muchísimas gracias.